Welcome, digo, bienvenidos al grupo de estudio de Ciencia Teosofía. Hoy es el 5 de marzo, es la reunión 44. Estamos estudiando la doctrina secreta, el volumen 1, parte tercera, sección octava, que es sobre la vida, la fuerza y la gravedad. Antes de comenzar, vamos a tener el sonido para concentrar nuestro... Gracias, Emilce. El sonido es el tema de hoy, por supuesto. Am, Antes de comenzar, si tienen alguna pregunta o algún comentario, bienvenidos a todos ustedes que están aquí. Am, si tienen algún comentario, alguna pregunta de lo que han visto en los videos anteriores, de las reuniones anteriores, este es un buen momento. Si no, tengo aquí el botoncito. Y creo que lo teníamos en 230. 230. Así está así está el euro, ¿eh? A 230. Ok, sí, aquí estamos. 230. ¿Lo ven? ¿Ven Sí, se ve la bien. pantalla bien? ¿Lo pueden leer los que no tienen el libro a la mano? Ok, Puedes agrandar un poquito más todavía. 240. Vamos a Mejor. recordarnos los 200. 250 por ahí. Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Son baby steps. Oh, ¿qué les parece 250? Eso lo oí en un rumor. Carlos, tú. Ahí No está. está mejor. ¿Está Está bien? mejor. Ok, tengo Sí, que sí. dejar entrar a Daniel Gambos, Adriana. Bien, aquí quedamos la vez pasada, pero me gustaría retomar un poquito nuevamente la idea de los sentidos. Tuvo linda la discusión, la aportación, ¿verdad? Carlos, ¿te acuerdas que cómo lo vistes tú y cómo lo vemos? Vamos a comenzar como por aquí, donde ella habla de ello. Ok, vamos a comenzar aquí, ¿verdad? Dice ella, las correlaciones. ¿Qué es una correlación? Recuerden, para estudiar hay que saber las palabras que uno está utilizando. ¿Qué significa correlación, correlacionar? Relacionar, ¿Alguien? Ser rela- dependiente. relacionar una cosa con otra. ¿Relacionar algo? ¿Quién más dijo algo? Yo Cor- dije que eran como dependencias entre uno y otro. una dependencia y hay una relación dependiente, ¿verdad? ¿Algo Dice, más? dice que es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente, entre Ok. paréntesis. Esto es, cambian conjuntamente a una tasa constante. Es una herramienta común para describir relaciones simples y sin afirmaciones sobre causas y efectos. Interesante que le añade la parte de cambian juntos a lo que hemos dicho, ¿verdad? Hay relaciones entre dos y cambian juntos. Es algo, eso está interesantísimo. Am, ¿Alguien más? Entonces, continuamos aquí. Las correlaciones. Tengan en mente lo que hemos oído, ¿verdad? Lo que hemos escuchado de esto. Ah, Me disculpan que yo paro de hablar, no porque estoy retrasado en esto, sino porque la gente quiere entrar, ¿verdad? Ok, entonces las correlaciones son relaciones que están como unidas, ¿verdad? Uno a otro. Tanto mentales como físicas de los 7 sentidos. Ahora habla de las correlaciones. 7 en el plano físico y 7 en el mental. Fíjense bien. Correlaciones. Están claramente explicadas y definidas en los Vedas y particularmente en el Upanishad llamado Anugita.
Bueno, yo no les recomiendo que estudien los 5 Vedas y los miles de Upanishads, cientos de Upanishads para encontrar esto. Lo importante es que veamos aquí que hay una correlación de los 7 sentidos que existen en el plano físico y 7 sentidos que existen en el plano mental. ¿Tienen alguna observación sobre esto? ¿Han oído de los 7 sentidos del mundo mental? Ya ella va a hablar de los 7 en el mundo físico, y por favor oigan esta última parte en el video de la vez anterior, la aclaración que hizo Carlos, muy interesante, muy importante. Correlación entre los sentidos físicos y los sentidos mentales, que son 7 en los dos. Ténganlo ahí. Vamos a tomar en cuenta de que hay 7 y son 7 y hay una correlación de una a otra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sabemos por ahora. Si lo queremos ver en detalle, tenemos que buscar en la parte de los estudios esotéricos de Blavatsky, al grupo interno de ella, y etcétera. Eso no lo vamos a hacer aquí, pero se puede estudiar. También se puede estudiar dentro de uno, si pueden investigar sus sentidos, agregando los 2 que ya va a agregar, que lo vimos la vez pasada, y los 7 mentales. Algunos de ellos están en la voz del silencio. Dice entonces, lo indestructible y lo destructible, tal es la doble manifestación del ser. Lo indestructible, vean bien la palabra, recuerden, imagínense la palabra, estamos estudiando, ¿verdad? Indestructible, ¿qué es indestructible? ¿A qué se refiere? Estamos hablando del principio mental, parte de la tríada que es indestructible, por decirlo así, ¿verdad? La mónada humana, Atma Manas Buddhi, indestructible. Lo destructible, los sentidos físicos en el cuerpo físico, con nuestro cerebro físico, ¿verdad? Que se va a destruir. Tal es la doble manifestación del ser. Recuerden lo que dice Blavatsky en la clave de la teosofía: el ser humano es una unidad, sin embargo es doble, se manifiesta en una individualidad y en una personalidad. La personalidad es destructible, inmortal, y la individualidad indestructible, inmortal. Y tiene dos condiciones muy interesantes. Es un peregrino, la mónada, y a la vez el ego reencarnante. De estos, lo indestructible es lo existente. Aquí viene una enseñanza teosófica. Lo indestructible es lo existente, la verdadera esencia o naturaleza del ser, los principios fundamentales. ¿Está bien? Esto es una enseñanza. Lo indestructible lo vamos a llamar lo existente. ¿Qué significa existencia? Emilce, veo tu mano. Ay, no. Yo lo relacionaría con ese rayo que me pertenece y es al que siempre va a existir, a pesar de que mis sentidos y mi cuerpo cambie, o en otro Manvantara, esa esencia monádica mía siempre la voy a tener. Y es existente, tiene una Es existencia. existente ahora y va a seguir existiendo siempre, es eterno. Muy bueno. Y tener esa visión y ese sentimiento de percibirlo es muy importante. Adela, Carlos. Sí, la palabra en sí es interesante porque tiene el prefijo ex, de exterior, hacia afuera, ¿no? Y de existencia, de estar, ¿no? De estar, de ser o estar. Bueno, en español hay 2 verbos diferentes, para ser o estar. En inglés es uno solo, is. Pero nos da idea de algo que está hacia afuera, como que está emanado, existe,
¿no? Claro, claro. Es curioso. Existencia. La Muy semántica es curioso, ¿verdad? curiosa. No había Sí, sí. notado. Existencia. Mm. Sí, sí, Mm. sí. Lindo, lindo. Entonces, a medida que leemos esto, por favor, imagínense las ideas, aquello que nos va a dar la luz interna, las visiones de la realidad, y eso hay que capturarlo. Entonces, fíjense, de estos dos, ¿verdad? Indestructible y destructible. Lo indestructible es lo existente. Eso hay que incorporarlo en nuestro conocimiento y mantenerlo presente siempre. La verdadera, ahora viene la aclaración en paréntesis, la verdadera esencia. ¿Qué es esencia? Eso es otra palabra muy importante. Esencia o naturaleza del ser. Los principios fundamentales. A ver, tenemos a Dani, por favor. Una palabra yo diría es lo divino, la fuente divina. Sí, explica un poquito más, dos palabritas más, ¿verdad? Para empujar ese manas tuyo. Dale, dale. Estoy basándome en un libro que estoy ahora mismo estudiando, donde habla de la naturaleza, de la existencia de la naturaleza. Okay. Y dice que lo único existente o permanente es como te dice, me olvidó la palabra, de lo real, Uh-huh. en la esencia divina de la naturaleza. Ok, y de ahí te vino esto. Esto es Sí. lo importante de estudiar, ¿ven? Gracias por compartir eso. Gracias. Discúlpame por empujarte un poquito. La Sí, de vez en cuando. No, es importante continuar, ¿verdad? La idea, la visión, el entendimiento, ¿verdad? Eso traducirlo a nuestra mente con palabras etcétera. Emilce, sí, por favor. Emilce, no se te oye, tienes la... Es posible que nosotros al comprender esto tengamos esa comprensión de lo que es la esencia, de lo que son las virtudes, para manifestar los dones en cada uno. Uh-huh. Esas últimas palabras son muy importantes. Virtudes para manifestar los dones. Eso es exactamente la idea de las paramitas, ¿verdad? Ese es el camino de despertar, etcétera, etcétera, etcétera. Las virtudes, excelencias en griego, ¿verdad? Paramitas en budismo. Gracias. Sigue el texto. La manifestación como individuo, aquí se refiere a la entidad. Esta es una palabra muy importante, entidad, ¿verdad? Es llamada lo destructible. Fíjense bien, la manifestación. Recuerden el axioma de la página 1 y 2 del proemio, que en el universo todo es eterno en esencia y se manifiesta, y se manifiesta periódicamente, eso está mal dicho, y tiene una periodicidad de manifestación y de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Todo en el universo nace y muere y al mismo tiempo es eterno. Tiene un aspecto eterno y tiene un aspecto periódico, mejor dicho de esa manera, un aspecto eterno y periódico. Cuando se interioricen, vean su aspecto eterno, únanse con ello, que es la fuente de la luz, del poder, de la vitalidad. Ahí está la providencia, está la función de nuestra vida, y vean la parte mortal, como dice aquí, la parte que se va a destruir, cambiante, etcétera, etcétera, que es la personalidad. ¿Estamos? Así habla, tenemos dos. Ángela, tú nos has hablado. Dinos a Ángela y después viene Carlos Adela. Una cosa que Sí. me viene a la mente, Ajá. pues nosotros somos individuos, o sea, estamos individualizados, somos una entidad, pero nosotros tenemos ciclos y por eso somos destructibles en apariencia, pero en esencia somos eternos.
Entonces, solo el iniciado es el que llega a comprender eso en su debida forma. No, no, lo Nosotros- comprendiste muy bien, Ángela, lo dijiste perfectamente, ¿verdad? El iniciado lo que tiene es la vivencia de lo eterno Claro. y el poder sobre lo manifestado, ¿verdad? Más poder que nosotros, pero lo dijiste muy lindo. Carlos, Adela. Gracias. No, gracias a ti. Solamente una pequeña acotación. Ujú. La filosofía se habla justamente de inmanencia, el aspecto inmanente de la vida es lo que es periódico, es decir, lo que se manifiesta y desaparece, etcétera, etcétera. Y el aspecto trascendente es la esencia, es lo que es eterno. Nada más. Gracias, gracias. ¿Y Dani, nuevamente? Sí, es una ley de la naturaleza. Esa es la ley de como dice Carlos, de ir y volver. Prioridad creo que es que se llama. Es una ley mutua. Y esa ley se puede traducir en factores y en ciclos, y tiene su número, tiene su cantidad, tiene su ecuación. Y se acuerdan que le dije, Platón escribió en la República una de esas soluciones de una de esas ecuaciones. Está en el libro octavo de la República. Desde que Platón la escribió hasta el día de hoy, la gente está tratando y tratando de resolverlo. Y yo he oído solamente de una persona que lo resolvió y búsquenla, el que le gusta las matemáticas. Y vean en el internet todas las soluciones que ponen, pero las soluciones, si no les da la idea de la realidad, de la evolución, si le dicen la solución de la ecuación es 64, bueno, ¿y eso qué es? Estamos hablando de una ley cíclica que describe el nacimiento y la muerte del arquetipo humano. ¿Qué es eso de 64? O sea, detrás del número hay todo un mundo, pero Platón nos dio una enseñanza, resolvió en ese libro octavo de la República, una enseñanza pitagórica que debería haber sido secreta, pero como nadie la entiende, ¿verdad? Eso no tiene tanto problema. Búsquenla al que le gustan las matemáticas. Yo he tratado de crack, ¿cómo se dice? El código, ¿verdad? Así de penetrarme en eso. Sí, y es muy difícil. Pero ahí está, ¿verdad? Ese ciclo, ese ciclo. Ok, entonces seguimos. Esta es la traducción que usa Blavatsky, Telan. Ya hay traducciones más modernas, con un inglés más moderno, etc. Así habla la Z en el Anugita. Anugita es muy interesante, yo lo leí hace mucho tiempo, tengo mucho tiempo también que que no lo repaso. Léanlo, es muy interesante. Y dice, todo aquel que es 2 veces nacido, y que es el iniciado, sabe que tal es la doctrina de los antiguos. 2 veces nacido. Recuerden, cuando tengan la visión suprema de la realidad, van a decir, nací nuevamente. Ese es el iniciado. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Así es con la mano arriba a Carlos Adela. No veo si la bajaste o la sigues, pero yo de en cuando miro. Ok, gracias, por si acaso. Entonces, 2 veces nacido. ¿Cómo describirían ustedes la experiencia de ver la realidad, una visión de ver la realidad? ¿Cómo la describen? Muchos místicos la describen así. He nacido 2 veces. ¿Usted han tenido ese flash, ese destello de una realidad y dice, wow, se me abrieron los ojos? Veo la belleza del universo, veo la unidad de todas las cosas. Por un momentito, veo la mano de Milce. Dale, Milce, es una visión, ¿verdad? No, yo no la tuve para nada, pero creo que es justamente la vuelta al Padre, o sea, o la noche oscura del alma, toda la primer parte es un camino sinuoso y después la vuelta al Padre es la evolución, me parece a mí. Está bien, y ese es nacer nuevamente, ¿verdad? Claro. Nacer nuevamente. Lindo, lindo. Tenemos otra mano, Patricia, bienvenida, por favor. Hola,
Hola, señor Martínez, buenas tardes a todos. Considero yo que sería lo que sería la percepción, es decir, abrir nuestra conciencia, nuestros sentidos para poder ver esa manera, ¿no? Y al final de cuentas, pues nada más es también nuestra intuición, nuestro sexto sentido. Por supuesto. Gracias a ti. Y esa descripción de esa experiencia es y es la razón por la cual debemos leer poesías, con donde describen esos actos místicos, ¿verdad? Literatura sagrada, donde está descrita, pinturas fabulosas. ¿No les parece? Ese es el futuro para nosotros, ¿verdad? Esa descripción, ese nacimiento segundo, es el futuro de nosotros. Nos están describiendo lo que va a pasar y tenemos destello de eso. Ángela, por favor, hermana. Sí, Martí, lo que pasa, yo pienso que el iniciado es nacido 2 veces porque primero nace de una mujer, ¿no? Como nacemos todos. Pero luego, al iniciarse, a encontrar ese destello que tú hablas, esa manifestación suprema, pues vuelve a nacer. Y en realidad las experiencias internas de cada ser son muy difíciles de explicar porque no hay palabra en realidad para describir esos momentos. Ok. Ok, así lo veo yo. No, está muy lindo. Y entonces ahí viene la correlación y la analogía. Así como nacemos con 5 sentidos o 7 en el mundo físico, así vamos a renacer en el mundo espiritual con los 7 sentidos del manas. ¿Lo ven? Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Entonces, de la misma manera que nosotros apreciamos, comprendemos, estudiamos y vivimos en el mundo donde la luz del sol nos muestra las cosas, de la misma manera, a través de los sentidos de manas, vamos a apreciar el mundo metafísico iluminado, no por el sol físico, pero por el sol metafísico que tanto nos habla Blavatsky, nos habla Platón en el libro sexto y nos dio esa gran analogía, ¿verdad? Que él llamó las ideas. Las ideas son luminosas. Esa es la correlación. Eso es donde vamos. Por eso esto es muy importante. Entonces dice lo siguiente. Todo aquel que es 2 veces nacido, iniciado, sabe que tal es la doctrina de los antiguos. El espacio es la primera entidad. ¿Entienden eso? El espacio. Gran misterio. ¿Qué es el espacio? ¿Quién creó el espacio? La gente no sabe. Por supuesto, la gente va a decir Dios creó el espacio, ¿verdad? Y muestra a Dios afuera del espacio creando el espacio. Y ahí está el universo. Pero eso no está completamente... A mí no me satisface completamente. El espacio es la primera entidad, la causa primera de todo. Eso es lo que está más arriba de todo, la oscuridad, ¿verdad? Ahora bien, el espacio, ahora como Akasha, el número del éter, posee una cualidad. Y esta se declara que es el sonido solo, solamente el sonido. Y las cualidades del sonido son taca, 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 que eso viene del drama hindú, ¿verdad? Que está en el Anugita, en los Vedas, en los Upanishads, y que no vamos a entrar en eso, primero que yo no lo sé, y segundo, ¿para qué pasarse toda la vida estudiando miles de páginas de estos libros? Sí. Eso hay que dejarlo para cuando uno nace en la India, ¿no les parece? Estudiar estos cientos de libros en sánscrito, ¿verdad? Si batallando con el inglés es una batalla para entender la doctrina, imagínense el sánscrito. Cada traductor lo traduce de su manera. Entonces, bien, el espacio Akasha es el número del éter, aquí nos da la relación, posee una cualidad y ese es el sonido. Y las cualidades del sonido son, aquí están, más allá de estas 5, están 2, son 7. Estas son las 7 notas. Estas 7 notas de la escala son los principios del sonido. Wow, ahora usa la palabra principio que ella lo usó para los 7 aspectos del ser humano. ¿Lo ven? El sonido 1, 7 principios. Y aquí están, ¿verdad? Que son en sánscrito. El shaja solamente para
para leerlo se requiere un PhD aquí, ¿verdad? Pero bueno, lo bonito de esto es que nos está mostrando las correlaciones, ¿verdad? Las correspondencias del mundo septenario del universo. ¿Vi alguna mano? No, me pareció que había visto una mano. Bueno, ok. Entonces, ven, cuando oigan una nota, estas 7 notas descritas aquí, y no sé si están relacionadas, aunque deben estar de cierta manera relacionadas con las 7 notas musicales o la escala musical de alguna manera, ¿verdad? Porque esto es India, yo no he estudiado esta parte de la música india, la música occidental. No sé si alguno de ustedes ha estudiado la música hindú, las ragas y esto y lo otro. Pero dice, pero lo bonito de esto, lo interesante para nosotros es que de pronto usó la palabra son los principios del sonido. Cuando habla del principio, 7 principios. Las cualidades de cada elemento, así como de cada sentido, son septenarias. Aquí nos da otra visioncita septenaria de las cosas. A ver, Patricia, por favor. Entonces, esto querría decir que el sonido es la primera manifestación del uno, en donde se manifestó el Om. Muy bien. Entonces, la pregunta, yo siempre, ese tipo de preguntas y comentarios, siempre me pregunto yo a mí mismo, ¿en dónde por primera vez la doctrina secreta habló del sonido? ¿Verdad? En las estancias de Xi'an. ¿Les parece que nos vayamos ahí? Y aquí tenemos las estancias del Xi'an. Esto lo estuve viendo exactamente unos minutos antes de comenzar el grupo, antes de abrirlo. Fíjense que en la estancia 1 no habla del sonido. Estamos en un pralaya total, ¿verdad? Este es el arquetipo del pralaya, de la estancia 1. Aunque sí habla, fíjense, de algo muy bello, ¿verdad? Nos habla que de la palpitaba aquí. Y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal. Qué belleza, ¿verdad? Omnipresencia. Eso está muy, muy bonito. La vida palpitaba. De esto hemos hablado mucho tiempo. Pero ya en la estancia 2, que es como la puerta, ¿verdad? A la manifestación. En el número 2, 2, ya nos habla del sonido. ¿Dónde estaba el silencio? ¿En dónde los oídos para percibirlo? No había silencio ni sonido, salvo el aliento eterno. Fíjense, no había silencio ni sonido. Pero también usa la palabra de sonar, sonido, con el tiempo. La hora no había sonado, que es una expresión que la usamos siempre. Pero es interesante que usamos tiempo con sonido. ¿Les parece que es interesante? ¿Cómo ella usa tiempo con sonido? Emilce, por favor. Acabo de dar cuenta que tienes la mano. En La Voz del Silencio dice, aquel que quiere oír la voz de nada, el sonido insonoro y comprenderla, debe aprender la naturaleza de Dharana. Perfecto, es lo ¿verdad? que nos enseñó. Perfecto. Fíjense que ese es el primer peldaño, ¿verdad? Para desenvolver este misterio, el Dharana. Wow. Y entonces, ¿han oído la voz del nada? La acaban de oír porque no dejé de hablar. ¿Ve? Esa es la voz del nada. Si no piensan, si no escuchan, esa es la voz interna, ¿verdad? Ahí está nuestro ser superior, ¿verdad? Entonces, aquí aparece la idea del sonido en la estancia 2, porque en la estancia 2 nos va a hablar en un lenguaje que nos va a evocar en la mente de nosotros, en nuestra alma, la estancia 3. Y en la estancia 5, en la estancia 4, de pronto nos dice, este era el ejército de la voz del Señor Suavat, la voz de Suavat. Este es el ejército de la voz. Y nos habla de Bach, ¿verdad? De la diosa Bach,
que alza la voz y llama a las chispas. Yo creo y ese es Kuan Yin, ¿verdad? Bach. Y creo que si lo buscamos, sonido oculto, creo que así es que se encuentra esto. Fíjense bien, aquí nos dice, en un comentario. Así Bach, no sé cómo se pronuncia esto en sánscrito, Bach. Bueno, así Bach, o en español, Bach. No sé eso suena feísimo cuando uno dice Bach, pero bueno. Bach y Kuan Yin son ambas la potencia mágica del sonido oculto en la naturaleza y en el éter, cuya voz evoca el caos del caos, fíjense bien, cuya voz evoca del caos y de los 7 elementos a Xian Chan, la forma ilusoria del universo. ¿De dónde aparece el universo? Aparece de la potencia fojática antropomorfizada en Bach y en Kuan Yin, que es el poder mágico, la potencia mágica de un sonido oculto, que no es el sonido mecánico de nuestra voz, ¿verdad? Es la vibración extraordinaria en la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Evoca de la oscuridad a través de esos 7 elementos que le va a dar forma. Recuerden que caos, la oscuridad, es donde está la ideación cósmica, el plan divino, la idea del universo. Esa idea del universo es Xian Chan, la forma ilusoria del universo. ¿Ilusoria por qué? Porque el universo tiene un aspecto eterno y un aspecto periódico. Cuando dice evoca la idea del universo y la viste con esos 7 elementos, esa es la parte periódica. ¿Entendieron estas 3 líneas? Muy fácil, ¿verdad? Ok. ¿Algún comentario, algo que no entienden, algo? Ok. Permiso, Entonces, yo sí. busqué qué era Bach, porque no me acordaba de eso. Ok. Y dice que es una diosa hindú llamada La, de las 1000 formas, y su nombre significa voz. Y fue un tiempo diosa del trueno, es la diosa del mundo, del lenguaje y del habla, tanto divina como humana. Y es la forma de una vaquita tiene. Ah, qué Gracias. linda, qué linda. Qué linda la vaquita. Bien, bueno, está bien, ese es del diccionario. Recuerden cómo se estudia platónicamente las cosas. Tenemos que, cuando encuentran una idea, una palabra para estudiar, busquen todos los nombres asociados con ella. Cada nombre es un mantra, ¿verdad? Busquen la descripción de ella en todas las literaturas, y unan ella a la función que tiene y después unan todo el dato, toda la información. Únanla en un todo y ese todo medítenlo para adquirir la unidad, ¿verdad? Esa es la forma platónica. Mucha gente dice Platón va de lo de arriba hacia abajo, eso es cierto, ¿verdad? Pero cuando él dijo tienen que estudiar, esta es la manera. Recuerden que está en la carta número 7 de Platón. La vamos a estudiar uno de estos días también. Pero bueno, aquí está. Entonces, así comienza la idea del sonido, de la voz de la naturaleza, del poder oculto del sonido en las estancias de Xi'an. Ahora dice algo extraordinariamente que debe llegar a darnos escalofrío. Porque, entonces dice, y vamos a terminar con la idea, las cualidades de cada elemento, así como de cada sentido, son septenarias. Eso ya lo habíamos visto, todo es septenario de esta manera y hay una correlación entre ellas. Y el emitir juicios y dogmatizar acerca de ellas por su manifestación en el plano material u objetivo, también séptuple en sí mismo, es completamente arbitrario. Cuidado de emitir juicios y dogmatizar acerca de su manifestación. Mire, para hablar de las cosas tenemos que tener presente su aspecto eterno y su función en la naturaleza, en su aspecto periódico. ¿Lo ven? Teniendo en cuenta esos dos, lo eterno y lo periódico,
Y lo periódico tiene nombre, descripción, función y su totalidad, su función en el universo. Podemos entonces hablar de ello. Y ahora dice esto me da escalofrío a mí. Porque solo la emancipación del ser de estas 7 causas de la ilusión podemos adquirir el conocimiento o la sabiduría secreta, a Gupta Vidya, ¿verdad? En la India, de las cualidades de los objetos de los sentidos en su plano dual de manifestación, lo visible y lo invisible. Volvemos más tranquilamente. Porque solo por la emancipación del ser, ¿qué es la emancipación del ser de estas 7 causas de la ilusión? Se recuerden que en la doctrina secreta, a ver si la tengo por aquí, la estancia 1. Ups, no. Discúlpeme. Miren bien, en la estancia 1, o primera, mejor dicho, nos dice, y voy a subir esto 200 y algo, ¿verdad? Vamos a empezar con 180. Ajá, perfecto. Las 7 sendas de la felicidad no existían, las grandes causas de la desdicha no existían. De eso está hablando en este momento. ¿Lo ven? Felicidad, las 7 no existían, entonces no había nadie que los produjera. Entonces aquí nos habla de ello, ¿verdad? Nuevamente, ¿por qué? Porque solo por la emancipación del ser. ¿Qué es la emancipación del ser? ¿Alguien quiere aclarar esa frase? Hemos hablado de ella todo el día, ¿verdad? Que es la liberación, por decir así. A ver, Carolina. No, iba a decir justo eso, es cuando nos liberamos y vemos realmente la realidad. Y no la que está más allá de este plano. Ok, verla significa unirnos, un estado de yoga, ¿verdad? ¿Verdad? Como moksha o nirvana, algo así, ¿verdad? Algo así, ok. La emancipación del ser. De estas 7 causas de la ilusión, ¿verdad? Podemos adquirir el conocimiento, prajnaparamita, la sabiduría secreta, de las cualidades de los objetos, de los sentidos en su plano dual de manifestación, que ya vimos ese aspecto dual de los sentidos. Tenemos 7 físicos y 7 mentales, ¿lo ven aquí? Entonces aquí concluye ella. Para poder de verdad saber esto, no podemos hacer juicio ni dogmatizar en su manifestación, por su manifestación en el plano objetivo o material, sino esto va a ocurrir cuando estemos en ese estado de éxtasis, de unión, de la autorrealización, ¿verdad? De estas causas de la ilusión, entonces vamos a adquirir el prajnaparamita, la séptima virtud o la séptima excelencia en el camino, como nos dice la voz del silencio, y nos va a dar esta sabiduría secreta en la doctrina secreta, si la hablan de ella, de las cualidades de los objetos de los sentidos en su plano dual de manifestación. Vamos a comprender su función, su importancia, cómo se relacionan con todo en su totalidad. ¿Alguien quiere hablar de algo de esto? A ver. Tengo que admitir a alguien más. Teresa. Para mí es muy difícil de decirlo con palabras como por ejemplo habláis vosotros, ¿verdad? Pero sí puedo decir que si el alma está preparada y para eso tenemos que dejar todo lo material y nuestro yoyito, como digo siempre, nuestro yo, entonces llegaremos a entender lo que está diciendo este escrito. Y mientras no lo hagamos, mientras no lo vivamos en nosotros, no podremos hablar de ello. Porque a ver qué digo yo si no lo vivo, si no tenemos esa experiencia. Claro.
Es que no sé explicarme mejor, pero no sé si me había entendido. No, claramente. Lo que dijiste que si no hemos tenido esa experiencia no debemos hablar. Hasta aquí llegamos, ¿ah? Hasta ahí No, llegué, ¿no? no, en realidad es cierto. Sin embargo, uno tiene visioncitas, puede explicar de otra manera las cosas, ¿verdad? Tiene ciertas... tú has tenido estas experiencias, Muchas. pequeñitas o grandes o medianas, de ese sentimiento de unión, ¿verdad? Que lo podemos llamar con Dios, con nuestro atma, con nuestro espíritu, con la Son palabras. naturaleza eterna, ¿verdad? No material, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos esa experiencia y la podemos compartir poéticamente, místicamente. Tenemos a Emil Seidani. Gracias, Teresa. Gracias a ti. En realidad yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento más chico, más grande, tuvimos esas experiencias. Lo importante es que cuando esas experiencias vienen, Ujú, es ver cómo nos comportamos nosotros, cómo, por supuesto que a lo mejor nos sentimos despojadas, porque los que sufrieron el terremoto o quedarse sin nada, es sentirse, pero es como sacarse, yo creo, un tapado ujú, y poder transitar lo que queda de la vida de una manera íntegra, ujú, y no o sea, con resentimiento, qué sé yo. Lo importante me parece que es el camino que viene después de la noche oscura del alma, claro. porque la noche oscura nos llevó a todos, o en mayor o menor medida está, Ujú, pero lo importante es superarlo, pero no con rencor, no con odio, sino, bueno, esto me toca, tengo que ser ujú, responsable, claro. seguir ayudando, eso me parecía. Muy Gracias. lindo, muy lindo. Y el tema de la noche oscura es muy interesante. En la voz del silencio está separado entre las palabras camino y sendero. En el número 69, en la estancia primera, fragmento primero, hay un camino que te va a llevar al sendero, ¿verdad? Lleno de dolor. Muy lindo. Tenemos a Dani. Bueno, esto, viendo la palabra y como yo la entiendo, aquí hay dos Ujú, palabras ujú, que llegan a pensar esto, es ilusión y la palabra dual. ujú, Para mí ya se está refiriendo a la mente dual que tenemos claro. y usando la mente inferior a través de los sentidos podemos ver lo visible, lo Ujú, tangible, y usando la mente superior, la invisible. Pero el problema es lo siguiente, que para ver la mente invisible hay que usar la mente inferior y desarrollar esa mente, desarrollar ese proceso de la mente y pasar ese estado de conciencia para que ver las cosas, como le decimos, ocultas de la vida. claro. Eso es lo que yo entiendo que me están diciendo aquí a mí. Y yo creo que está bien, en otras palabras. Y eso está incluido, lo que está diciendo, en el proceso de la emancipación del ser, ¿verdad? La autorrealización, ¿verdad? Algo así. Hay un proceso, ¿verdad? Pero a la vez que vas caminando en ese proceso, vas adquiriendo experiencia y conocimientos y puedes describir lo que estás pasando. Estamos estudiando la finalidad del proceso. Después, Tenemos a... Dime, dime. puede ser muy doloroso para la conciencia limitada que tenemos. No Es hay un, duda, no hay duda, porque con el destello de la luz viene responsabilidad y somos muy irresponsables. Entonces hay sufrimiento, ¿verdad? Usando las palabras que hay responsabilidad. Cuando tenemos un destello, aumentamos nuestro karma, nuestra responsabilidad. Tenemos Carlos, Adela, después Patricia, después Ángela. Sí, siguiendo la idea de Dani, que me parece genial, que está perfecta, justamente quería aclarar que muchas veces entendemos por vidente, como cuando dice Blavatsky que estas enseñanzas son el resultado de innumerables generaciones de videntes y todo,
que no se refiere a ver colorines o escuchar sonidos del mundo astral o de no sé qué mundos y todo, porque eso al final no están exentos de ilusión, porque nosotros podemos tener visiones o psíquicas y lo que sea, pero si estamos sujetos a la ilusión, la interpretación de ellos puede ser absolutamente errónea. Y por eso yo creo que es engañosa que puede conducir al engaño la palabra clarividente, porque pareciera que es infalible, cuando no es verdad. No está exento del sesgo cognitivo, como se llama, digamos, de lo que uno ve, lo que quiere ver, de alguna manera, o le parece ver lo que en definitiva está creyendo. Entonces, eso, la verdadera evidencia es, como decía Dani, es comprender con el discernimiento, con el buddhi, realmente cuál es el proceso de la vida. Eso es ser realmente evidente, y no hace falta tener sentidos psíquicos para desarrollarlo, sino estar muy atento, reflexionar y tener cierta madurez del alma. Gracias, gracias. Patricia y Ángela. Patricia. Hola, yo considero que todas las personas somos capaces, porque así tenemos esa capacidad de poder agudizar nuestro sentido y poder observar a través de nuestro entorno, porque al final de cuentas se nos presentan inclusive símbolos, cosas que a lo mejor al ojo humano no están vistas o no son, que no son creíbles, ¿no? Pero aquí hay dos cosas. Uno es el ojo humano, que todo lo percibe, y el otro es el ojo del corazón, ¿no? Entonces, cuando uno ya se funde en esos sentidos que se agudizan a través de la enseñanza, del aprendizaje y del discernimiento, empezamos entonces a percibir a nuestro alrededor todo lo que la naturaleza nos quiera brindar, ¿no? Claro. Y nos ofrece, ¿verdad? Gracias. Así. Ángela. Sí, Martín. Bueno, yo pienso que a medida que nosotros vamos haciendo un trabajo interno, digamos, se podría decir entre comillas, de purificación o de mejoramiento personal o individual, y vamos adquiriendo el entendimiento o ese sexto sentido del que está hablando allí, que son las que empiezan las percepciones de lo invisible. Ya no hay, ya cuando se llega a una verdadera iniciación, que no es en el plano físico, entonces ya no hay ni rencores ni nada de eso, porque ya se ha limpiado, digamos, la vasija, ¿verdad? Entonces, al haber eso, el iniciado, consciente o inconscientemente, hace una cosa: guarda silencio. Porque una de las cosas que debe uno de hacer, creo yo, lo que lo he entendido, es aprender al silencio. Aprender a guardar dentro de sí aquello que ha ganado poco a poco y que ayude a otras personas sin necesidad de la palabra. Ok. Así lo veo yo. No, Bueno, está lindo, gracias. está lindo. Gracias, Dani, y continuamos. Sí, exactamente. Es para, también quería añadir, como Carlos decía, esto es la parte oscura de las cosas. Llegar a una dimensión más alta de la que vivimos. Vivimos una dimensión triple. Es pasar a una dimensión cuarta, quinta dimensiones. Ahí tú tendrás la visión. Ok. Seguimos entonces. Recuerden volver a estudiar esto detenidamente, las ideas, meditarlas. Hay una enseñanza extraordinaria en todo esto. Continúa el texto. Así se dice: óyeme exponer este admirable misterio.
una palabra muy bella. Escucha también la función de las causas en profundidad. Vamos a hablar más profundamente. La nariz y la lengua y los ojos y la piel y el oído como el quinto órgano de sentido. La mente y el entendimiento. Estos 7 sentidos deben considerarse como las causas del conocimiento las causas del conocimiento de sus cualidades. El olfato, el gusto, el color, el sonido, el tacto como el quinto, el objeto de la operación mental y el objeto del entendimiento. Aquí tenemos las otras dos, ¿verdad? El sentido o percepción espiritual más elevado. Estas 7 son causas de acción. Recuerden que la karma-indriyas es un aspecto de los... Bueno, eso es en la Vedanta, ¿verdad? Tienen una complejidad extraordinaria del mundo interno. Nosotros tenemos los 7 principios, ¿verdad? Los 7 aspectos del ser humano y ellos tienen las subdivisiones en la Vedanta muy bellas. El que huele, el que come, el que ve, que habla o que oye como el quinto, el que piensa, y aquí explica un poquito más, nos da otras palabritas para los otros 2, el que piensa y comprende, recuerden, operación mental, objeto de entendimiento, piensa y comprende. Estos 7 debe entenderse que son las causas de los agentes. Agente es una palabra muy interesante. Los agentes, poseyendo cualidades, sattva, rajas y tamas, gozan de sus propias cualidades, agradables y desagradables. En esta nota de pie sobre mente y entendimiento, la división de los sentidos físicos en 5 ha llegado hasta nosotros desde una antigüedad muy remota, pero al adoptar el número, ningún filósofo moderno se ha preguntado cómo podían existir esos sentidos, es decir, ser percibidos y empleados de una manera consciente propia, lo que Dani nos estaba diciendo, quién está juzgando, quién está mirando, a no ser que exista el sexto sentido, la percepción mental, para registrarlos y recordarlos. Y esto para los metafísicos y ocultistas, el séptimo, para conservar el fruto espiritual y el recuerdo del mismo, como en un libro de vida que pertenece al karma. Qué lindo está todo esto, ¿verdad? Y continúa la nota. Quiero dejarlo hasta aquí por ahora. Esto de los 7 sentidos duales o correlacionados, mente y cuerpo, creo que no dice cuerpo, físico. 7 en el plano físico, 7 en el mental. Vemos que el mental es dual, como habíamos visto, ¿verdad? Y tenemos un mundo que se nos abre, interno. Espero que disfruten de lo que es la teosofía. Carlos tiene preparado un temita para continuar su estudio y es fabuloso. Carlos, por favor, Dani, toma la palabra, por favor. Sí, Martín, es una pregunta. ¿Dónde puedo conseguir más informaciones respecto a los 2 últimos sentidos? Que me parece muy interesante saber más sobre eso. Hay bastante en las instrucciones esotéricas e internas, ¿verdad? De esos sentidos. Sin embargo, Dani, como la doctrina secreta, las cartas de los maestros, la clave de la teosofía, no son textos universitarios donde está descrito todo. Esto hay que interiorizarlos. Comenzando con los 7, con los 5 sentidos de lo físico, agregando los otros 2, estudiándolos, observándolos en nosotros, correlacionándolos con lo de la mente. Haz tu trabajo. Y ese trabajo, ahora que te encanta ese trabajo, compártelo con nosotros algún día, ¿verdad? Estudia, búscalos. Tienes mucho para investigar en lo que dio Blavatsky y sobre todo en la parte de antropogénesis. Hay mucho de esto. Está la correlación de los sentidos con las razas, con los Dhyan-Chohans. Está la correlación de los elementos con los sentidos, con los Dhyan-Chohans, etcétera. La génesis de los sentidos.
es algo extraordinario lo que tienes. Todo eso te da detallitos y en su totalidad, Blavatsky dice, esas correlaciones no se han dado en su totalidad, ¿verdad? Porque producen los CDs, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero tienes todo un mundo dentro de ti, ¿verdad? Y tienes a todos nosotros para compartirlo, Gracias, si los pones en palabras. Así que es un desafío también, gracias. ¿verdad? Y es importante que tú hagas tu propio trabajo, ¿verdad? Porque si no, lo que vas a hacer es repetir. No, lo que pasa es que nunca, como en sí, no lo había oído. Perfecto, esto es un mundo increíble, ¿verdad? Y me ha llamado tanto la Sí, sí. atención, porque yo medito mucho y Ajá, ajá. en los 5 sentidos que usamos naturalmente, trato de controlar lo mejor que pueda. No soy perfecto. No, pero tienes que encontrar Otros las dos, palabras para definir cada etapa, cada situación, pero los otros dos eran no conocidos para mí, que quizás sea parte de lo que tengo que hacer para la meditación. No solamente es para que sea, si lo has tenido y ahora que ya entiendes que es parte de ti, ya los puedes observar. Ya tienen nombre, ¿verdad? Ya tienen una descripción o parcial, tienen una función parcial y tú le vas a llenar más, ¿verdad? Recuerdes cómo cuando uno tiene una enfermedad, está uno muy nervioso, va al doctor y le dice, oh, tú lo que tienes es asma, tómate esto, haz esto. Entonces, hay una tranquilidad. Ya uno tiene una palabra, un nombre, una descripción, una función de algo que le está pasando a uno. Lo mismo aquí. Estás hablando de una meditación, ¿verdad? Que es un misterio en sí mismo, que es un progreso en sí mismo, que son etapas en sí mismo, ¿verdad? Que tiene una finalidad extraordinaria y etapas importantísimas y hay que darle el reconocimiento y la energía y su descripción, su función y la palabra que lo define, su mantra, ¿verdad? Así tienes un buen trabajo sobre esto. Emilce te toma la palabra y después vamos a Carlos. Sí, porque me tomo el atrevimiento de hacerle la pregunta que tal vez es muy particular, pero como después no lo vamos a tener por mucho tiempo, a ver, yo tenía entendido que antes de comprender todos estos, este sexto sentido, yo me tenía que purificar, o todos nos debemos purificar muchísimo, desprendernos de los deseos, porque en una de esas, yo no estoy segura dónde me estoy conectando con ese Claro. sexto sentido. No, es muy cierto, y es Esa lo es que mi dijo pregunta. Carlos, hay que tener cuidado también, ¿verdad? Esa era la pregunta. Todo Gracias. es muy cierto. Sin embargo, el cirujano tiene que aprender. Ahora, cuando tú vas a un cirujano, la primera pregunta es, ¿esta es la primera vez? ¿Esta es la primera vez que vas a hacer esta cirugía? ¿Te tiembla la mano? ¿Entiendes? Etcétera, etcétera. Y con todo y eso, hay que tener mucho cuidado, pero el cirujano tiene que aprender y aprende con cadáveres, ¿verdad? Y aprende que las primeras cirugías va muy nervioso, etcétera, etcétera. Igual en este camino, mira, en este camino. Lo que hay que ir en este camino es con una pureza de corazón y de mente, ¿verdad? Gracias. El cirujano Gracias. tiene que ser un cirujano porque quiere ayudar y salvar a las demás. Ya con esa tranquilidad del alma por lo que lo está haciendo igual que nosotros, ¿verdad? Estamos para ayudarnos a nosotros y ayudar a la humanidad. No tiene por qué haber miedo, pero sí temperanza, sí tiene que haber sus leyes que uno tiene que conocer, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Sí, me recontra parece, porque O recontra además parece, está muy bonito. porque cómo uno es responsable con los pensamientos, eso me lo tengo que hacer carteles por todos lados. Cuidado con lo que pensás, cuidado, porque nosotros mismos estamos atrayendo esto, porque yo no creo estas situaciones, digo, Claro, ¿no? Mundiales. claro. Y en cambio, a pesar de los momentos con fe unidos, aunque cada uno de es una energía que se va manifestando.
Me parece que eso es muy importante. Muy bien. Dime. Y decía Gaspar, que eso me impresionó, Ajá. que para que tengamos cuidado, que un buen pensamiento es más importante que dar 100 platos de comida cada 3 horas. Oye, tenemos que cuidar a Gaspar, que está tan flaco, con esas ideas. Mira, Gaspar se nos va a ir. Tengo que hablarle, gracias por compartir, porque cada vez que yo lo veo lo invito a comer, porque el pobre con esas ideas, Pero mira. espérate, Martín. Lo vas a ver. Él lo dijo de otro lado que No, no había yo entendido. entiendo. Ya, así que... Esto es un chiste para los que Ok. conocen a Gaspar. Ah, Yo lo Pero quiero mucho, igual es mi te hermano. digo. Sí, sí, Bueno, sí. discúlpeme Lo por el vas a mal ver chiste. en Crotona, lo vas a ver en Crotona, Martín. Sí, y tengo mi karma ya. Pero No, vamos solamente a... dije para la idea, a Sí. eso me refería, de No, estar atento a nuestros pensamientos. Quiero decir algo. La jerarquía de la graduación de la energía. Pero recuerda, a donde va Blavatsky con esto, con los sentidos y esto, es a la idea de la vida, que la idea de la vida está transmitida por el sol. Y ese sol no es el físico, sino es el sol central. Y en esa idea de la vida está la energía, están los poderes, están los sentidos, está todo el misterio de lo que es la vida. Ahí es donde vamos. ¿Ok? Para si podemos pasar a Carlos. Carlos, por favor, toma la palabra. Sí, Continúa. yo le quería decir una cosita a Sí. Emilce, que esa frase es del señor Buda. Y él decía así: despertar amor en la mente de alguien, siquiera por un instante, vale más que repartir entre los pobres 3 veces al día 100 platos de comida. Así era. Wow. Nada Gracias. más. Gracias. El Buda también estaba un poco flaco en alguna de las... bueno, dejamos la broma a un lado. Carlos, por favor. bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar con recordar que estábamos viendo esta idea, esta serie de teorías y todo que han surgido modernamente en la ciencia a través, mejor dicho, acerca de los sistemas autoorganizados, como la vida, como los sistemas de cualquier cosa que sean, realmente tienen unas capacidades que recién hace pocos años se está empezando a estudiar y que nos sorprenden porque nos ofrecen una perspectiva nueva acerca de lo que es la vida. Entonces habíamos visto, primero una cosa general acerca de los sistemas, de lo que son sistemas, que los sistemas pueden ser abiertos, cerrados, etcétera, que procesan energía, materia, información, etcétera. Y luego estuvimos viendo un caso curioso de las células de Bernard, estas que se forman cuando tenemos un líquido que está en un recipiente con poca altura y lo comenzamos a calentar. Si lo hacemos lentamente no pasa nada, pero si lo hacemos a partir de cierta intensidad, se forman unas células en el líquido que son las que hacen las corrientes de convección para dentro del líquido, ¿no? Y que habíamos visto lo de la calzada del gigante en Irlanda, justamente que son rocas basálticas, han sido producidas de esa manera, en el momento en que estaban líquidas. Bueno, pues para hoy tenemos algo que ya está, vamos a saltar a la biología. Y ahí os voy a pedir que si no es mi especialidad, y si alguien ve que cometo algún error o tiene algo que corregir o que añadir, digo, pues que lo haga, que agradecido estaré. Entonces lo que hoy vamos a ver, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Déjame ver, yo creo que No, sí. todavía no. ¿No? Ok. Security, ¿verdad? Share screen. A ver, trata. Ahora sí. Ok, gracias. Chévere. Vale.
Bueno, lo que vamos a ver, entonces, aquí, es continuando con los sistemas autoorganizados, hoy vamos a ver algo que se llama endosimbiosis. Endosimbiosis. Qué nombre raro, ¿no? Pero significa una simbiosis. ¿Sabéis lo que es simbiosis, verdad? Que es cuando dos organismos de diferentes especies colaboran entre sí de una manera definida para lograr un objetivo conjunto que es beneficioso para ambos. Y endo significa adentro, adentro. ¿Y qué es esto? Bueno, para poder entenderlo, primero tenemos que comprender este pequeño árbol que está aquí, que describe vamos a centrarnos hoy en las células, principalmente. Entonces, ¿cómo son las células de los seres vivos? Cuando hablo de los seres vivos me refiero a vivos biológicamente. Ya sabemos que según el ocultismo, todas las rocas, los metales, los elementos, cualesquiera que sean, siempre tienen una vida detrás, pero estamos hablando en este caso acerca de lo que es biología. Entonces, esto es un árbol donde tenemos primero en la raíz, en bacterias, células. Bueno, hay dos clases de células que están separadas aquí por una línea, las procariotas y las eucariotas. Las células procariotas son las que no tienen, las más simples, mucho más simples, y no tienen núcleo. Y el material genético, el ADN, que tienen está un poco suelto por ahí. Y las células eucariotas, en cambio, tienen una organización muchísimo más sofisticada y tienen núcleo, y el ADN está dentro del núcleo exclusivamente. Aparte de todo esto está relacionado porque tenemos en las procariotas tenemos dos clases, las bacterias, como las que tenemos por aquí, las bacterias, y las arqueas, que son parecidas a una bacteria, inclusive antes se las clasificaba juntas, pero son distintas, tienen distintas propiedades, pero parecen bacterias, ¿no? De alguna manera. Y luego tenemos ya como células eucariotas, es decir, las células más sofisticadas, más avanzadas, los protistas, que son los seres unicelulares, como los llamados también protozoos, las amebas, los paramecios, etc. Muchos parásitos son de este tipo. Tenemos los vegetales, el género de las plantas. Tenemos los hongos. Y tenemos también los animales, como este perrito y esta chica que debe ser la dueña del perrito por la cara de feliz que tiene. Bueno, esto es más o menos para que veáis un poco los reinos, cómo se clasifican los dominios, los reinos, etc. Entonces, ¿de qué trata esto? ¿Cómo se originaron las células eucariotas? Bueno, pues esta doctora, Lynn Margulis, que murió en 2011, o sea, es bastante reciente, publicó en 1967 un paper, un trabajo de investigación en el cual postulaba que postulaba la teoría de la endosimbiosis, es decir, que las células eucariotas, las células que tienen la mayoría de los seres vivos, las plantas, animales, nosotros, hongos, etc., actualmente, provenían o provienen de la asociación que hubo lo podemos ver aquí abajo, entre una arquea, una célula muy primitiva, que son las arqueas son células anaeróbicas, es decir, no utilizan oxígeno, no procesan oxígeno, sino que procesan otras sustancias como puede ser hierro, como puede ser azufre, etcétera, y se encuentran generalmente, inclusive en el fondo marino,
con organismos, son unicelulares, las arqueas, con organismos que se nutren del calor y del azufre y de todo que vienen de los volcanes o especie de microvolcanes, de las corrientes que hay en el fondo del mar y que sacan, digamos, de cosas cuando salen chorros del magma. Bueno, y las bacterias, entonces ella dice que se combinaron una arquea con una bacteria que en lugar de comérsela, que es lo habitual, es decir, las células se fagocitan, ¿no? Las engloban, las rodean, las engloban y le sacan los nutrientes y los procesan. Dice, pero que por alguna razón hubo una asociación y que en lugar de comerse la arquea a la bacteria, convivieron. Y entonces de esa convivencia surgió que la célula se volvió más sofisticada. Y lo que era la bacteria suelta se convirtió en un elemento dentro de la célula que es la que actualmente conocemos, es un orgánulo, que es uno de los elementos que hay dentro de la célula, que se llama la mitocondria y que tiene la función de generar la energía, luego lo vamos a ver mejor, que necesita la célula. Le llaman la respiración de la célula, que produce la respiración, pero no es que sea como un pulmón, sino que es la que a partir de azúcares y todo generan las sustancias que la célula necesita para ello. Entonces, dice, bueno, esa fue una primera simbiosis y luego hubo otra. Bueno, todo se fue complicando, se desarrollaron más sistemas, etc. Y luego hubo una ramificación y entonces pasó que una cianobacteria, son bacterias que captan la luz y procesan, fabrican azúcares, hacen el proceso de fotosíntesis, son bacterias azules, las cianobacterias, fueron también integradas en una célula de estas, ya más sofisticadas, una célula ya estas son de tipo eucariota, pero que fue incorporada y entonces formó lo que hoy conocemos como el cloroplasto de una célula vegetal, es decir, de una célula que encontramos en las plantas, algas, etcétera, que son capaces de realizar la fotosíntesis. Y por lo tanto, a partir de aquí tenemos esa diferenciación en dos, de la célula animal y la célula vegetal. Las bacterias aparecieron hace aproximadamente 3.500 millones de años. Se calcula que la Tierra, la formación de la Tierra es de 4.500 millones de años, y se supone que las bacterias, todo esto son según han encontrado fósiles y no sé cuánto, ¿no? Y que las células eucariotas aparecieron por primera vez hace 1.500 millones de años y quizás mucho antes, porque los fósiles más antiguos que tienen, donde se han encontrado células eucariotas en el norte de Australia, datan de 1.500 millones de años. Entonces, esta teoría fue sumamente revolucionaria, con deciros que Lynn Margulis envió el trabajo para su publicación en las revistas científicas a 15 revistas y se la rechazaron. Inclusive hay una anécdota que una revista se la rechazó de muy mala manera. Esto fue en 1966, que inclusive para esa época era muy grosero y fuera de lugar, diciéndole que su lugar era la cocina y cuidar a sus hijos y no ponerse a hacer teorías acerca de la biología. Y otra revista, el Journal de Theoretical Biology, finalmente se la aceptó, la publicó. Y ella hizo porque uno dice, bueno, esto se lo puede imaginar, pero ¿qué prueba hay? Ella hizo una predicción y dijo que el ADN
de las mitocondrias, el ADN propio de las mitocondrias y de los cloroplastos, revelaría que es similar al de las bacterias que están fuera, al de la cianobacteria o el de la otra bacteria que fue absorbida. En ese entonces todavía no se conocía el ADN y todo, pero la secuencia de ADN todavía no estaba tan avanzada, y posteriormente sí se comprobó que efectivamente todo esto era cierto, con lo cual hoy es una teoría totalmente aceptada. Pero vamos a hacer mejor que lo que yo puedo contar. Hay un pequeño vídeo que dura 10 minutos que os voy a pasar, que lo explica muy bien. Este está en español, no es necesario leer. Y bueno, vamos a ponerlo. Todos los seres vivos están formados por una o más células. Sin células no hay vida. Con base en su estructura, las células se clasifican en procariotas y eucariotas. La vida biológica en la Tierra apareció hace unos 3.800 millones de años en el Eón Arqueozoico. La creciente complejidad química del medio en aquel tiempo dio origen a las células procariotas, de modo que éstas constituyen las primeras formas de vida en nuestro planeta. Las células procariotas conforman dos dominios, bacteria y arquea. Son organismos unicelulares que miden de 1 a 10 micrómetros. No poseen núcleo, organelos ni citoesqueleto, y sus ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación 70S. Por su parte, las células eucariotas corresponden al dominio eucaria. Son más grandes y complejas que las procariotas. Habitualmente miden más de 10 micrómetros. Forman organismos unicelulares y pluricelulares. Poseen núcleo, organelos y citoesqueleto, y sus ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación 80S. Bueno, aquí paro un momento para aclarar alguna cosa. Los organelos también se les llama orgánulos, que son todos estos elementos, como se ve aquí, que hay dentro de la célula. Y bueno, los ribosomas son una parte importante, que son unos corpúsculos en los cuales el ADN se lee, o mejor dicho, no se lee directamente el ADN, sino algo intermedio que se fabrica con el ADN, que es el ARN, el ácido ribonucleico mensajero, que simplemente cambian una base por otra por razones químicas, y luego en el ribosoma con eso lo lee de a 3 y se dedica a fabricar con esos 3, por afinidad química de los elementos que hay dentro del citoplasma de la célula, fabrica aminoácidos, uno de los 20 aminoácidos que se utilizan para esto. Y con esos aminoácidos, uno tras otro, va formando las proteínas. Es decir, el ribosoma es una fábrica de proteínas según la información que hay en cada gen. Va leyendo el ADN, dice a partir de aquí, entonces empieza y va tomando de a 3, dice pum, un aminoácido, otros 3, otro aminoácido, otros 3, otro aminoácido, hasta que lee una información que hay también en el ADN que le dice stop, para. Y a partir de eso, con eso queda ensamblado, el ensamblaje de los aminoácidos forma la proteína, y con eso queda formada la proteína. El coeficiente de sedimentación es un dato accesorio, pero es que las de las células eucariotas simplemente alude a que son más grandes, ¿no? Que tienen un coeficiente diferente. Las primeras células eucariotas surgieron hace unos 1.800 millones de años a partir de las procariotas mediante un proceso de endosimbiosis. Endosimbiosis es una asociación entre dos células en la que una reside dentro de la otra.
A continuación se relatan los antecedentes históricos sobre el origen de las células eucariotas. En 1883, Andreas Schimper propuso que la capacidad fotosintética de las células vegetales podría proceder de cianobacterias, las cuales aún existen en la naturaleza. En 1905, con base en la observación microscópica de los cloroplastos de las plantas verdes, Konstantin Merezkovsky sugirió que estos procedían de cianobacterias fotosintéticas que se habían incorporado a través de endosimbiosis. Es decir, propuso que las células más complejas evolucionaron de una relación endosimbiótica entre células menos complejas. En 1927, Ivan Wolin publicó Simbiosis y el origen de las especies, un libro en donde postula específicamente que los organelos celulares se originaron a partir de bacterias y que la simbiosis es una fuerza importante en la creación de nuevas especies. Sin embargo, las propuestas de todos estos investigadores pasaron inadvertidas y sus trabajos permanecieron olvidados hasta que la doctora Lynn Margulis, apoyándose en ellos y otorgándoles los méritos correspondientes, desarrolló el tema y en 1967 formuló la moderna teoría de la endosimbiosis, en donde describe la transición de células procariotas a eucariotas mediante una serie de incorporaciones simbiogenéticas, como se explica a continuación. 1. Primera célula eucariota anaerobia. Hace aproximadamente 1800 millones de años, una arquea anaerobia termoacidófila, que utilizaba azufre y calor como fuente de energía, se fusionó con una espiroqueta, es decir, con una bacteria gram negativa. El resultado fue una célula con núcleo, o sea, la primera célula eucariota. El ADN de ambos organismos interactuantes quedó confinado en el núcleo celular, separado del resto de la célula por una membrana. Este nuevo organismo fue, por tanto, una célula eucariota anaerobia. Vivía en arenas y lodos donde abundaba la materia orgánica, en grietas de las rocas, en charcos y estanques donde el oxígeno estaba ausente o era escaso. 2. Primera célula eucariota aerobia. Como la primera célula eucariota era anaerobia, no tenía la capacidad de metabolizar oxígeno, de modo que vivía en ambientes donde este elemento, cada vez más presente, fuese escaso. En este punto, hace aproximadamente 1500 millones de años, este primigenio eucarionte capturó bacterias que respiraban oxígeno, las cuales no fueron degradadas, sino que se estableció una relación endosimbiótica. Las bacterias aerobias atrapadas recibieron refugio y alimentación a cambio de generar energía para la célula hospedera. A través del tiempo, esas bacterias evolucionaron en el citoplasma y se convirtieron en mitocondrias, los organelos que realizan la respiración celular. Esto hizo posible el éxito de la nueva célula en un medio cada vez más rico en oxígeno. Con el tiempo, estas células darían origen a los animales y los hongos. Aquí hay que decir otra cosa, y es que en ese tiempo, hace 1500 millones de años, es cuando se estabilizó la proporción de oxígeno en la atmósfera terrestre, porque antiguamente no había prácticamente oxígeno. Es decir, después de la formación de la Tierra tardó mucho en aparecer el oxígeno. Y cuando apareció el oxígeno, pues la vida biológica se adaptó a él, y más que se adaptó,
parece que hasta que lo hubiera promovido, ¿no? Que fue realmente que esa es también la teoría de Gaia, que eso ya lo vamos a ver luego más adelante, en otra oportunidad. 3. Primera célula eucariota fotosintética. Hace aproximadamente 1200 millones de años, una célula eucariota capturó bacterias fotosintéticas y se estableció otra relación endosimbiótica. A través del tiempo, esas bacterias atrapadas evolucionaron en el citoplasma y se transformaron en cloroplastos, los organelos que realizan la fotosíntesis. Esta fusión dio origen a las antiguas algas verdes, que son los ancestros de las células vegetales actuales. Las principales pruebas de la endosimbiosis se basan en que las mitocondrias y los cloroplastos, 1. Contienen ADN bicatenario circular cerrado covalentemente, al igual que las células procariotas, mientras que el núcleo eucariótico posee varios cromosomas bicatenarios lineales. 2. Están rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de la fagocitosis. La membrana interna sería la membrana plasmática originaria de la bacteria, mientras que la membrana externa correspondería a aquella porción que la habría englobado en una vesícula. 3. Se dividen por fisión binaria, al igual que las células procariotas. Las eucariotas, como se sabe, lo hacen por mitosis. 4. Los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre en las bacterias. 5. Poseen ribosomas 70S, característicos de procariotas, mientras que en el resto de la célula eucariota los ribosomas son 80S. Y 6. Realizan la síntesis de proteínas de forma autónoma. 1. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. 2. Las células procariotas surgieron hace 3.800 millones de años. 3. En 1967, Margulis propuso la teoría moderna de la endosimbiosis, mediante la cual surgieron las células eucariotas. 4. Hace 1.800 millones de años surgió la primera célula eucariota anaerobia, mediante la relación endosimbiótica de una arquea anaerobia con una bacteria, y se convirtió en el ancestro de todos los organismos pluricelulares. 5. Hace 1.500 millones de años apareció la primera célula eucariota aerobia, cuando una célula eucariota anaerobia capturó bacterias que respiraban oxígeno, las cuales se convirtieron en mitocondrias. Las células eucariotas aerobias dieron origen a los hongos y los animales. Y 6. Hace 1.200 millones de años surgió la primera célula eucariota fotosintética, cuando una célula eucariota capturó bacterias fotosintéticas y se estableció otra relación endosimbiótica. Esas bacterias atrapadas evolucionaron en el citoplasma y se transformaron en cloroplastos, los organelos que realizan la fotosíntesis. Esta fusión dio origen a las antiguas algas verdes, que son los ancestros de las células vegetales actuales. Muy bien, no sé, bueno, para ver, no sé, Martín, si tú ves que alguien levanta la mano o quiere decir algo, pues dímelo, porque yo no lo veo fácilmente, porque tengo aquí en pantalla completa esto. Bueno, la idea es que... Yo no veo manos levantadas, discúlpame. Vale, se habrán dormido todos, bueno. En realidad muy interesante, gracias. La idea principal es que, fijaos que en lugar de ser
una competencia o una lucha, que esto lo vamos a hablar luego más adelante, o sea, para otro día, ya cuando hablemos de las teorías de la evolución, aquí ha habido cooperación, integración, cooperación, y eso es lo que sostenía Lynn Margulis. Fijaos que la mitocondria es un orgánulo que es el producto de la simbiosis de la bacteria aeróbica dentro de la célula, la primera simbiosis, y aquí, bueno, aquí hay un esquema, pero fijaos que todo tiene una complejidad bastante importante. Bueno, su función es producir una molécula, el trifosfato de adenosina, que da la energía a la célula, el ATP, a partir de moléculas de azúcares que son combustible para la célula. Y el número varía según la función de la célula y la energía que necesita. Es decir, hay células que necesitan más y hay células que necesitan menos. Fijaos que aquí está representado que tiene como estos granulitos que tiene por aquí, que son su propio ribosoma, las propias partículas estas que producen, que leen como si fuera un sistema informático, leen la información del ADN y con eso producen las proteínas. Y luego el ADN mitocondrial está por ahí medio suelto, es decir, está hecho es una cadena, cerrada, y que por lo tanto anda por ahí y que no está encerrado en un núcleo como pasa en la propia célula. Bueno, después, en el caso de los cloroplastos, son también orgánulos que se encargan de hacer la fotosíntesis, como explicaba el vídeo, que se encuentran en las algas y las plantas fotosintéticas, y que aquí lo que pasa es que la energía luminosa, como se muestra un poco aquí, es capturada y se utiliza en unas especies de bolsas que se llaman tilacoide, y que luego es capturada para formar azúcares a partir de agua y del dióxido de carbono. Esos azúcares producidos en la fotosíntesis luego son usados por la célula vegetal como combustible. Entonces, esto, bueno, es un poco las funciones que hacen y también tienen su complejidad, tienen sus propios ribosomas que se ven aquí como puntitos, tienen la doble membrana que decía antes que explicaban en el vídeo, y también tienen su ADN que aquí lo representaron así suelto como una cadena. Ahora bien, entonces la célula eucariota es muy compleja, es de una complejidad tremenda, parece una ciudad, fijaos. Muchos componentes son, lo interesante es por qué se pone esto como ejemplo de sistema, porque cada célula es un sistema donde hay muchos componentes autónomos, pero que operan coordinadamente. Tienen cierta autonomía, pero también hay una coordinación central. Fijaos, para daros una idea, esto que empecé a buscar porque, hombre, yo conocía esto, también el dibujo que hay aquí más o menos, pero resulta, me empecé a plantear, bueno, pero ¿cuánto hay? Resulta que, ¿cuántas mitocondrias hay en una célula, una sola célula? Dice, bueno, puede haber, depende del tipo de célula. Los glóbulos rojos prácticamente no necesitan no tienen o tienen unos muy pocos, hasta 5.000 mitocondrias en una célula. Es decir, 5.000 de estos órganos, que aquí se representan 4, ¿verdad? En este dibujo, pero es que hay hasta 5.000. ¿Y sabéis cuál es el tipo? Los músculos necesitan mucho porque se consume energía para mover, ¿verdad? ¿Y sabéis cuál es la célula, el tipo de célula que requiere más mitocondrias, que requiere más energía? Las neuronas. Las neuronas requieren energía, pero no tanta, no son las que más. ¿Otra? El óvulo. El hígado. No. El hígado también requiere bastante, pero no es el que más.
El óvulo. ¿Por qué? Porque cuando se divide, el proceso una vez que está fecundado, el proceso de división claro. y de multiplicación del blastómero, que va haciendo todas las divisiones en 2, en 4, en 8, así, requiere muchísima energía. Entonces puede haber hasta 5.000 mitocondrias en una sola célula. En los cloroplastos, o sea, que son los encargados de hacer la fotosíntesis en las células vegetales, puede haber en una célula entre 20 y 100. Y los ribosomas, que aquí están representados como estos puntitos que andan sueltos por ahí, pero que son nada más ni nada menos que donde se lee el ADN o el ARN, el mensajero, el intermedio, y se fabrican las proteínas. Resulta que en una célula puede haber entre 5 y 10 millones. Entre 5 y 10 millones. Yo me quedé espantado, asombrado cuando descubrí esto, porque sí, conocía que existían y tal, pero claro, nunca me imaginaba que existían en un número tan grande. ¿Y cómo pueden trabajar tan coordinadamente todos ellos? ¿Cuántas células tiene el cuerpo humano? Se estima que tienen aproximadamente unos 35 billones, no americanos, sino billones de los que son millones de millones, 35 billones de células. Es decir, esto es 35 por 10 elevado a la 12. 10 elevado a la 12 es un billón. Es un 1 seguido de 12 ceros. Entonces, 35 billones de células. Fijaos, es un número grande, muy grande. Y me hice otra pregunta. Dice, ¿cuántas estrellas tiene una galaxia? Pues una galaxia se estiman entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Es decir, que sería, puesto en billones, sería 0,4 por 10 a la 12. Para poder hacer la comparación. Quiere decir que en nuestro cuerpo hay más células que estrellas en una galaxia. Fijaos qué maravilla. Y hay aproximadamente 100 veces más células en nuestro cuerpo que las estrellas que tiene una galaxia. Entonces, esto realmente es una maravilla porque nos muestra hacia dónde queremos. ¿Por qué presento esto? Bueno, porque creo que todo esto son pruebas, de alguna manera, de esa inteligencia distribuida. De recordar que siempre que leíamos en el proemio de la doctrina secreta de Fohat, que es cómo Fohat es ese poder que plasma como leyes de la naturaleza el pensamiento divino que está en Mahat, en la mente universal de alguna manera, y que esto dota de leyes, pero sí que son leyes inteligentes y de leyes que son las que estamos viendo, que son las que causan esta cooperación, esta organización fabulosa, increíble. Pero no solamente hay endosimbiosis, sino que también Adela ha buscado ha encontrado un material que va a leer un pedacito. Muy interesante. En el que se refiere a la simbiosis y que también nos toca muy de cerca. Es de la National Geographic. Dice, bacterias, las protectoras del cuerpo humano. Durante décadas hemos combatido a los más de 100 billones de microorganismos que viven en nuestro interior con antibióticos y desinfectantes. Sin embargo, con el tiempo y la investigación, hemos descubierto que son nuestros aliados y que realizan funciones cruciales. Sin ellos, la vida no sería posible. En la boca, en la piel, en las mucosas, pero sobre todo en el colon, nos habitan 100 billones de microbios de 1000 especies distintas. Eso implica que en nuestro organismo hay unas 10 veces más células ajenas que propias. Somos una multitud. Además, esa combinación de bacterias, al igual que le ocurre al resto de animales de la Tierra, es única para cada uno de nosotros, irrepetible.
y nos identifica como si se tratase de una segunda huella dactilar. Aunque está conformada por millones de microorganismos, funciona de forma coordinada como un solo órgano, como el hígado o el corazón. Después dice, la microbiota nos ayuda a eliminar toxinas, fabricar vitaminas e incluso entrenar nuestro sistema inmunitario. De ellas hemos descubierto que nos ayuda no solo a digerir los alimentos y extraer su energía, sino también a eliminar toxinas, fabricar vitaminas y entrenar nuestro sistema inmunitario. De hecho, las funciones que desempeña son tan cruciales que cuando esta comunidad de microbios se ve alterada, comienzan nuestros problemas de salud. Desequilibrios de su composición pueden dar lugar a enfermedades autoinmunes, como el asma o las alergias, ser un factor de riesgo para otras como obesidad, diabetes y cáncer, e incluso influir en la eficacia de los tratamientos farmacológicos. Lo curioso de todo esto es que qué importancia tiene la cooperación. Eso va, pero en todos los niveles. Por ejemplo, en una empresa, si no se trabaja con cooperación, sino con antagonismo, con querer superar al otro, los trabajos salen mediocres. En cambio, cuando todos los empleados trabajan armónicamente, el trabajo sale perfecto. Y eso se da en todo, en todo. Y cada ser humano es un sistema de sistemas, no me sale la palabra, es Un universo. un universo, pero no solamente el ser humano, un animal, una planta, un árbol, como por ejemplo la encina, por ejemplo, es todo un universo. Y las piedras también, porque las rocas, por ejemplo, tienen componentes diferentes en capas de distintos minerales y partes químicas. Y lo curioso, leí de Blavatsky, que la evolución de la piedra, cómo pasa evolucionando al reino vegetal, por los líquenes, que los líquenes es la primer muestra de un ser vegetal. Es fascinante el tema. Y así como la célula es como un universo en miniatura, como es arriba es abajo, todo se puede comparar, todo tiene la comparación perfecta. Nada más. Vale, para terminar, ¿os acordáis que os había mencionado a este hombre, Eric Jans, que es el que hizo el libro El universo autoorganizado, que habla sobre los sistemas autoorganizados, y que, bueno, este era un astrónomo y se metió también con los temas de otras disciplinas. Él dice así en el libro, el libro no está en español, está solamente en inglés, se consigue por internet, si lo queréis yo lo puedo compartir, y dice así: esta relativa autonomía de los orgánulos de largo alcance conduce a dos niveles semánticos, es decir, dos niveles de significados, o de concepción, o de conceptuales. Los niveles de los orgánulos endosimbióticos, es decir, el del cloroplasto, el de la mitocondria, que cada uno es como un pequeño universo pequeñito, y el nivel de la célula como un todo que coordina la actividad de los orgánulos. Y luego dice más adelante, el punto decisivo, sin embargo, es que los orgánulos no suman simplemente sus capacidades. La célula eucariota representa un nuevo nivel de coordinación, un nuevo nivel de sistema autopoiético. Esta palabra, autopoiético, que proviene de autopoiesis, es una palabra que idearon dos investigadores en este campo, chilenos, Francisco Varela y Humberto Maturana, que designan con esto a un sistema que es capaz de
autoorganizarse, de crear una organización propia, donde surgen patrones de organización que no están determinados por los componentes del sistema. Es decir, la célula eucariota es mucho más que la suma de los componentes que se han ido incorporando. Es algo que nos da para pensar, y precisamente Blavatsky ha encontrado esto en los diálogos de la logia Blavatsky, esto que recoge lo que ella dijo cuando se reunían, después que escribió la doctrina secreta, se reunían en Londres con los hermanos de la logia y leían y comentaban, y Blavatsky dijo: cada célula del cuerpo humano, como todo animal, está dotada de su propia facultad de, mirad esto, de discriminación, instinto y, relativamente hablando, de inteligencia. Que me parece que es el punto al que quería llegar con esto. Es decir, que el sistema, en este caso la célula, es un universo en sí poderosísimo, es como una ciudad prácticamente, y que tiene una cierta inteligencia que no se puede deducir de una relación exclusiva entre los componentes y tal, sino que hay un patrón de organización, porque todo trabaja. Es que es increíble, pensad en esto: si hay millones de ribosomas metidos, ¿cómo se coordinan para fabricar las proteínas que son necesarias? Y cómo no se fabrican, por ejemplo, qué sé yo, mucho de la proteína del gen 18, del cromosoma no sé cuánto, y nada de la proteína del otro. ¿Cómo hacen para coordinarse todos? A mí me parece fantástico, increíble, y que todavía esto encierra muchísimos misterios que tenemos para descubrir.